Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque podemos estar aquí. Señor, al abrir tu palabra, qué limitados nos sentimos. Y por eso, Señor, suple esas limitaciones. Que seas tú el que te manifieste por medio de tu Santo Espíritu para aplicar la palabra a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Que hoy cuando salgamos de aquí seamos diferentes por haber sido afectados por tu mensaje. Señor, gracias porque es tu voluntad y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los seres humanos tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos? De muchos de los problemas que tenemos. Es que muchas veces Dios nos da una bendición y esa bendición, en vez de ser un medio para llevarnos a Dios, terminamos transformándola en un fin en sí misma. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que transformamos los medios en fines, y cuando transformamos los medios en fines, perdemos el fin por el cual el medio fue puesto. Y cuando eso sucede, se corrompen las cosas. Y eso pasa muchísimo en la religión. Y por eso a Dios muchas veces quisiera darnos más bendiciones, pero Él sabe que si nos da ciertas bendiciones, nosotros nos vamos a centrar tanto en la bendición que lo vamos a dejar a Él, y eso va a ser perjudicial para nosotros. Lo vemos claramente, por ejemplo, en la historia del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Israel iba en el desierto y se empezó a quejar de que allí estaban padeciendo sed, estaban padeciendo hambre, que querían volver a Egipto? ¿Por qué estamos con este Dios? ¿Por qué tenemos este maná, que ya nos cansamos de este maná? Y empezaron a quejarse con Moisés. Y como Dios respeta la libertad, ellos no querían estar con Dios, Dios se apartó un poquito y comenzaron a venir serpientes, ¿se acuerdan? Serpientes ardientes que empezaron a picar a los israelitas. Y los israelitas ahí se dieron cuenta de lo que significaba estar sin Dios. Ellos no se habían dado cuenta que esas serpientes estaban siempre en el desierto. No fue que Dios las mandó porque ellos se quejaban, sino cuando ellos sacaron a Dios de la escena de su vida, las cosas comenzaron a ser como son. Y por eso nosotros no sabemos lo que es estar sin Dios. Bueno, no me voy a detener en la enseñanza de ese pasaje, pero entonces Dios hizo algo con ellos. ¿Y qué hizo? Les dijo, miren, todo el que quiera ser sano de las picaduras de serpiente, le voy a pedir a Moisés que haga una serpiente de bronce y van a mirar a esa serpiente, y con mirar a esa serpiente, el que crea se va a sanar. Y así pasó. Y esa serpiente de bronce, que era un medio para llevarnos a Cristo, o para llevar al pueblo a Cristo, para llevar al pueblo al Dios sanador que iba a venir como Mesías, el pueblo después que pasó la plaga, guardó esa serpiente y con el tiempo terminaron adorando esa serpiente. Y nosotros si vamos a Reyes, Segunda de Reyes capítulo 18, van a ver allí que Ezequías, después de muchos años, tuvo que destruir esa serpiente de bronce porque el pueblo le quemaba incienso. Esa gran bendición se transformó en una maldición porque se transformó en un fin en sí misma. La ley de Dios. Dios dio la ley como un medio para que el pueblo conozca su pecado. Pero resulta que el pueblo hizo de la ley de Dios un fin en sí misma. Y pensaron que Dios les daba la ley para que la obedezcan. Y Dios no daba una ley para que obedezcan, sino que Dios daba la ley para que ellos se den cuenta de su desobediencia. Y alguien puede decir, pero entonces ¿cómo? ¿No dio la ley para que la obedezcan? No, dio la ley para que veamos nuestra imposibilidad de obedecer y entonces vayamos a Dios, le entreguemos nuestro corazón y Él ponga a Cristo en nosotros para que Cristo guarde la ley en nosotros. Pero el pueblo de Israel hizo el centro de la ley como nosotros muchas veces hacemos el centro de la ley de Dios. Dios no nos pide que seamos obedientes, Dios nos pide que seamos fieles. Fieles a una persona, a Jesucristo. Jesús es la ley. La ley no es un código de conductas de mandamientos. La ley es Jesús. Si yo estoy relacionado con Jesús y dejo que Él viva en mí, la ley de Dios se va a cumplir en mi vida y voy a vivir en la ley. No la voy a contrariar. Pero obedeciendo la ley no voy a lograr nada porque la ley no cambia a nadie. Y yo ya prediqué de eso bastante. La ley se transforma en una maldición cuando deja de ser un medio. Los sacrificios, ¿se acuerdan?
Los israelitas, Dios les pidió que lleven un cordero al santuario y ellos empezaron a pensar que ese medio era los que los perdonaba. Y el cordero no perdonaba nada. El sacrificio que ellos llevaban o que ellos hacían en el santuario era un símbolo del sacrificio que Dios iba a hacer para perdonar los pecados. Pero eso no perdonaba nada. Pero ellos empezaron a pensar que mientras más corderos daban, más perdón recibían. Y multiplicaban los sacrificios y multiplicaban las ofrendas. Y no, eso era un medio que los llevaba a Cristo. Hoy tenemos la tendencia a hacer las mismas cosas. Viene la Santa Cena y pensamos que por comer un pancito y tomar un jugo de uva somos perdonados. O a veces pensamos que por lavar un pie somos humildes. No, el lavar un pie no te hace humilde. Ese es un medio para que tú entiendas que tú tienes que renunciar a ti mismo, no lavando un pie cada 3 meses en una Santa Cena, sino en las cosas cotidianas de la vida. Cuando estás en una cola y te quieres poner adelante y colarte en la cola para que otro se perjudique y tú ser primero. Cuando llegas a un campamento y hay camas incómodas y hay 3 camas cómodas nomás y tú le dices a tu amigo, agarremos las camas más cómodas antes que otro la agarre. Eso es lavar el pie. No, lavar el pie es un medio que nos tiene que hacer entender que la religión se basa en la humildad y no en el orgullo. Pero nosotros pensamos que por lavar un pie cada 3 meses somos humildes. Y hacemos del medio una maldición, termina siendo una maldición porque eso no hace ningún cambio en nadie. La Santa Cena, comer un pancito no perdona a nadie. El tomar un jugo no hace ninguna diferencia. La diferencia está si esos medios me llevan al fin, que es Jesucristo. No sé si me explico. Escuela sabática. Qué bendición la escuela sabática. ¿Pero para qué se creó la escuela sabática? Para estudiar la Biblia. Pero vayan a una escuela sabática. ¿Y qué se estudia? El folleto de la lección. Y hemos llegado a un extremo tan grande que entonces cuando hay una escuela sabática dice domingo, lunes, martes, y si no se llega al viernes de estudiar el folleto se enojan. No estudiamos, no repasamos todo el folleto. No, el folleto no es el fin, es la Biblia y no es la Biblia tampoco, es Cristo. Es a quien muestra la Biblia. Tendríamos que ir directamente a la Biblia para pensar por nosotros mismos. No estoy diciendo que no hay que usar el folleto, pero eso es secundario. Lo principal es la Biblia y Cristo. Pero hemos hecho del folleto el centro y estudiamos el folleto, ya no estudiamos más la Biblia. Y nos sentimos muy orgullosos porque hacemos eso todos los sábados. No digo, y no quiero que piensen que estoy criticando eso, pero cuando un medio se transforma en un fin, se transforma en una maldición. El folleto es un medio. Lo mismo pasó con los judíos y el santuario, que después se transformó en un gran templo. Salomón construyó un gran templo. Y claro, llegó a ser una de las maravillas del mundo. Y la gente, ese templo, que era un medio para que ellos busquen a Dios, se transformó en un fin en sí mismo. Y el pueblo de judío llegó a llamarse el pueblo del templo. Todo giraba alrededor del templo. Y el pueblo se separaba de Dios, pero ellos decían, tenemos el templo. Entonces viene el profeta Jeremías. Y dice, Babilonia va a venir a conquistarnos. Pero ellos decían, no, si Dios está viviendo con nosotros en el templo y hemos construido un templo para Él. Ellos decían, templo de Jehová es este, nunca nos va a pasar nada, nunca van a venir los babilonios porque nosotros tenemos el templo de Jehová. Y los babilonios vinieron y destruyeron el templo. Tenemos la verdad, nunca nos va a pasar nada. Nosotros somos el pueblo, nunca nos va a pasar porque tenemos la verdad. ¿Qué verdad? ¡Qué verdad! Después se construyó un segundo templo. Y ese segundo templo no era tan hermoso como el primero. Pero parecía que el hecho de que no fuera tan hermoso, a veces parece que cuando las cosas no son tan buenas, prosiguen siendo un medio hasta que se hacen hermosas. Y con esto no quiero decir que tenemos que hacer todas cosas feas. Y lloraron cuando hicieron el templo de Zorobabel porque decían, no es como el de Salomón. Pero sí, allí por el profeta Ageo se hizo una promesa y dijeron, aquí va a llegar el deseado de todas las gentes.
Pero después un político, uno de los estadistas más grandes que existió en el pasado, que se llamó Herodes, Herodes el Grande, grande para los ojos de los seres humanos, un anticristo para aquellos que tienen los ojos del Espíritu Santo. Porque los grandes del mundo pueden hacer grandes cosas para Dios y él decidió hacer un templo enorme, mejor que el templo de Salomón, más grande que el templo de Salomón, e hizo el templo que se llamó el templo de Herodes. Una maravilla del mundo. Y vuelvo a repetir, un anticristo puede hacer algo para Dios, porque los políticos, ¿saben qué? Los políticos, Herodes es un político, los políticos no hacen lo que deben, hacen lo que conviene. Y como Herodes se llevaba mal con los judíos, dice, yo voy a quedar bien con los judíos y les voy a hacer un templo para que ellos estén bien conmigo, para que me acepten como rey. Y hizo un templo, que trató de sobrepasar la gloria del templo de Salomón y lo hizo más grande. Y llegó el templo de Herodes, llegó a ser una de las maravillas del mundo. El templo de Herodes llegó a ser el centro de Jerusalén y al estar en Jerusalén todo el mundo quería ir al templo para conocer porque era la obra arquitectónica más grande de la época. Y quisiera mostrarles un poquito, por favor, Roger, allí que está en Switcher, ¿nos puedes pasar el video que muestra cómo era el templo de Herodes? Quiero que presten atención. ¿Por qué? Porque esto nos va a introducir al tema de hoy. El átrio que se llamaba el átrio de los gentiles, el templo se había dividido aquí en los pasillos. Este es el átrio de los gentiles, después había un segundo átrio que era el átrio de las mujeres, que podían entrar las mujeres israelitas, y después el átrio de los judíos, que estaba alrededor del altar. Este es el átrio de las mujeres. Y allí, enfrente del templo, era el átrio de los israelitas. El átrio de las mujeres hacia la puerta, donde era el átrio de los israelitas, estaba el altar. Este es el átrio de las mujeres. Para abrir esta puerta se necesitaban 40 personas. Este es el altar. Era una obra arquitectónica fenomenal. Por supuesto, ya en este templo que estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ya en el lugar santísimo, ahí pueden ver desde afuera, en el lugar santísimo ya no estaba el arca de Dios, no estaba la Shekinah, pero era un templo enorme. Gracias, Roger. Era un templo enorme. Había llegado a ser el orgullo del pueblo. Y es allí que Jesús comienza su ministerio. Y los invito a abrir las Biblias, por favor, préndanme las luces, no tengo hoy en el PowerPoint, si pueden prenderme las luces para que la gente que trajo sus Biblias pueda leer. Juan 2, 13 al 17, dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma: quitad esto de aquí y no convertáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consumirá. Es interesante, Jesús elige este templo que ustedes vieron allí para empezar su obra. ¿Qué le hubieran dicho a Jesús si ustedes hubieran sido los que manejaban, digamos, la propaganda de Jesús? ¿Fue sensato Jesús a ir al templo? ¿Y fue sensato Jesús para ir a hacer lo que hizo? Se metió en el corazón mismo del pueblo judío, en aquello que ellos estaban orgullosos, para mostrarles que habían transformado eso en un fin en sí mismo y que ahora era una maldición.
Y Jesús era de muy bajo perfil en lo que hacía, pero comenzó con un gran perfil haciendo esto, porque podría haber ido a otro lado, podría haber empezado a hacer un milagrito acá, un milagrito allá. Había hecho uno en Caná de Galilea, instigado por su madre, aunque él también sabía que tenía que hacerlo, pero de muy bajo perfil. Pero ahora para comenzar su ministerio público va y se mete en el lugar mismo donde era el centro de la religión judía. Imagínense, un humilde carpintero que llega de repente a un templo y comienza a cambiar las cosas y comienza a echar a aquellos que estaban justamente trabajando para que los sacrificios que tanto veneraban los judíos, que pensaban que a través de ellos venía el perdón de los pecados, para que no se hagan esos sacrificios. Porque al irse los bueyes y las ovejas que allí vendían, no había entonces material para el sacrificio. Estaba amenazando a la religión. ¿Quién es este joven insolente? ¿Quién es este joven insolente? ¿Y saben qué? Siempre cuando Jesús aparece en escena, el Jesús verdadero confunde a todos los que están presentes. Y siempre que Jesús aparezca en tu vida, te va a confundir. Porque Jesús no es como te lo enseñaron, el Jesús verdadero. Jesús no es como te enseña la iglesia o como nos enseñó la iglesia, el Jesús verdadero. Jesús no es como te lo enseñaron tus padres. Jesús es el gran yo soy, Jesús es el que es. Y Él no puede ser definido por nadie, y Él no puede ser, ¿cómo les puedo decir? No puedo yo describirte a Jesús, sino que tú tienes que venir y ver por ti mismo. Y si tú no ves, no vienes y ves por ti mismo a Jesús, tú conoces otro Jesús, pero no conoces el Jesús verdadero. Pero cuando te encuentras con el Jesús verdadero confunde a todo el mundo. Porque es contracultural Jesús, es contrahumano, si podríamos decir, aunque era humano. Es contra a lo que estamos acostumbrados, es contra religión, es contra todo. Y por eso gente, siempre que Jesús aparezca en tu vida te va a producir incomodidad. Y donde Jesús aparece hay incomodidad. ¿Quién era? Los judíos estaban divididos en sectas. Y había 4 sectas principales que se manejaban en el ambiente religioso, si podríamos decir así. Estaban los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran los de la élite. Los saduceos eran los que manejaban el templo. Claro, el templo había llegado a ser tan imponente. Imagínense, la obra arquitectónica más grande de la época, que tenía que estar manejado por gente capaz. Y los saduceos eran gente de la aristocracia judía, y ellos eran religiosos, pero solamente ellos creían del Génesis al Deuteronomio, solamente en la Torá. Pero no creían en los otros libros de los escritos hebreos, y no creían en la tradición. Ellos solamente se regían por esos 5 libros. Y según ellos, no había vida futura, había que vivir para el presente. Ellos pensaban que no había resurrección. Y entonces, como había que vivir para el presente, ellos eran pragmáticos. Y para ser pragmáticos, ellos decían, el judaísmo tiene que llegar a ser el principal pueblo del mundo, pero para eso tenemos que ser relevantes. Y para ellos había una cultura que los saduceos admiraban, que era la cultura que dominaba la época, que era la cultura griega. Ellos eran helenistas y por eso los saduceos no tenían mucho problema en que vengan los romanos, en este caso los romanos también absorbieron la cultura griega, en que vengan y pongan un circo romano. Y esa era la gran discusión entre los judíos, si tenía que haber un circo romano o no en Jerusalén. Por supuesto, para los saduceos no había demasiado problema, porque ellos querían quedar bien con la cultura, querían quedar bien con la época. Ellos se adaptaban. Ahora, ¿era Jesús un saduceo? No, evidentemente no era un saduceo, porque si era un saduceo, nunca hubiera hecho lo que hizo. ¿Por qué? ¿Por qué dolió tanto para el templo que Jesús
tire los bueyes, las ovejas, eche los bueyes, las ovejas, los cambistas. ¿Por qué? Porque los saduceos habían aprendido a vivir a costa del templo y a costa de la religión. Ellos se hacían ricos. Como la gente venía de muchos lados y no podía traer su vaca, no podía traer su oveja, hicieron un mercado allí. Y para ese mercado entonces tenían que traer gente que venda esos animales, y a la vez había una moneda del templo que cada persona que venía tenía que cambiar primero la moneda que traía del lugar del mundo donde venía a la moneda del templo. Aunque sea judío, había que transformar todo en moneda del templo. Y esos cambios de moneda generaban una ganancia tremenda. No les tocan el templo a los saduceos. ¿Por qué? Porque el templo había llegado a ser un fin en sí mismo, era una fuente de ganancia. Y en nombre de Dios, a cada persona que tocaba el templo decía, rebelde, rebelde, está en contra del templo. Por adentro, están en contra, me quitan la ganancia, me quitan la comodidad, no cambien nada, porque todo tiene que seguir como siempre se hizo. Y no tenemos que despertar a la gente, que la gente piense demasiado, que analice demasiado. Simplemente vendamos esto como religión. Jesús no podía ser un saduceo. Había otra secta, que era la secta opuesta a los saduceos, que eran los fariseos, muy conocidos. Muy conocidos porque ustedes vieron que los fariseos estuvieron muy en contra de Jesús. Sin embargo, en esta primera incursión de Jesús en su obra pública, los fariseos no estaban demasiado descontentos con lo que estaba haciendo Jesús, porque los fariseos se daban cuenta de todo esto y ellos estaban desconformes con lo que pasaba en el templo, y ellos no querían a los saduceos porque los saduceos no aceptaban sus tradiciones. Y los saduceos, como eran los de la aristocracia, eran poquitos. En cambio, los fariseos, ellos se las daban muy de santos, ellos eran muy moralistas, ellos habían creado un montón de tradiciones, y entonces a través de las tradiciones trataban de ganar respeto y honor. Así como los saduceos trataban de ganar respeto y honor a través del dinero, los fariseos trataban de ganar respeto y honor a través de sus tradiciones. Y cuando vieron que Jesús estaba haciendo lo que hizo, muchos habrán pensado, será un fariseo, porque sabían que los fariseos estaban en contra de los saduceos. Pero resulta que Jesús no hace ningún intento por sacar al sumo sacerdote del templo. Es más, Jesús, ¿saben dónde hizo todo esto? Lo hizo en el atrio de los gentiles. No lo hizo ni en el atrio de los judíos, lo hizo en el atrio de los gentiles. Y los fariseos no les gustaban mucho los gentiles. Jesús no podía ser un fariseo tampoco. Había otra secta que se llamaba la secta esenia, que también eran parte de... ¿Y quiénes eran los esenios? Los esenios eran los puros. Ellos eran la versión más conservadora de los fariseos, pero ellos pensaban que los fariseos no habían llegado a la reforma completa. Y entonces los esenios, para mostrar que ellos eran puros, se vestían todos de blanco. Y es más, la mayoría de ellos no se casaba porque pensaban que en el matrimonio había un problema. Y habían hecho construir en la muralla de Jerusalén una puerta para ellos solamente porque ellos vivían en el desierto, vivían como en un monasterio, porque no se querían contaminar con nada, no querían contaminarse con el mundo. Y entonces habían hecho una puerta para que ellos solamente puedan salir y no salir con toda la gente y toda la muchedumbre, con todos los mundanos. ¿Tenían cosas buenas los esenios? Sí, como lo tenían también los fariseos y los saduceos. Pero no todo el que tiene cosas buenas está con Dios. Ellos, los esenios, no se juntaban con nadie, era de esos, solamente entre nosotros. Solamente entre nosotros. Y se apartaban. ¿Podía ser Jesús un esenio? Y ¿saben qué? Lean algunos libros y muchos dicen Jesús era esenio. Pero Jesús nunca podría haber sido un esenio porque hizo su obra en el patio de los gentiles, y para los esenios eso era la impureza más grande que existía. Sí, estaba purificando el templo, el cual los esenios también estaban en desacuerdo con todo lo que pasaba. Pero Jesús no podía ser un esenio. Y después estaba la línea más radical
del judaísmo que eran los celotes, que ellos sentían que la religión judía tenía que ser universal, pero esa religión se imponía por la fuerza. Y si ustedes analizan, todas estas corrientes existen en las iglesias hoy, nada más que actualizadas. ¿Y Jesús podía ser un celote? No, porque no mató a nadie. Es más, limpió el templo y no hizo nada por la fuerza. Alguien puede decir, no, ¿cómo no hizo por la fuerza? Sino que él echó con su autoridad. O sea, ¿por qué no lo hizo por la fuerza? Si Jesús hubiera hecho algo por la fuerza, lo hubieran matado, lo hubieran aniquilado ahí mismo. Pero Jesús no hacía con la autoridad de la fuerza física las cosas, sino con la autoridad de la fuerza moral y espiritual, que es mucho más fuerte que la fuerza física. Jesús entonces no era saduceo, fariseo, esenios ni celote, porque Jesús nunca forma parte de ningún bando. Como tú y yo no podemos ser parte de un bando. Cuando un grupo en el cual tú perteneces se transforma en un bando y empieza a poner límites con el mundo, se transforma en una maldición. No importa cómo le llames al grupo, no importa. Cuando Forest City diga, nosotros los de Forest City, nosotros para nosotros, no hagamos nada por los para nosotros, se transformó en un bando, se estancó, se contaminó. Jesús no pertenecía a ningún bando. ¿Qué era Jesús? Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era la Shekinah que habitaba o que se manifestaba en el santuario del Antiguo Testamento. Y la Shekinah estaba allí presente y los que habían esperado que esa Shekinah se manifieste nuevamente tenían a la Shekinah ahí y no la invitaron a pasar al templo. Es más, ni Jesús pretendió meterse en el templo, porque ese templo se había transformado en una maldición. Porque los medios, cuando los transformamos en fines, se transforman en una maldición. Jesús podría haber entrado y abrir las puertas así, como a nosotros nos hubiera gustado, nos gustaría hacer, y decir, para que vean, yo soy el Hijo de Dios, y haber tirado la puerta del templo, haber entrado al lugar santísimo y decir, ¿quién me va a sacar del lugar santísimo? Si yo soy el que soy. Así nos gusta a nosotros imponer autoridad. Mostrar nuestros títulos, lo que logramos, nuestra experiencia, pero Jesús era Dios y Dios no es así. Dios no es así. Y allí estaba Dios en la carne, Dios con nosotros, mostrando cómo actúa Dios. Y queriendo mostrar que Dios quiere que su pueblo haga las cosas de una manera correcta. La gente consideró a Jesús un profeta. No más que eso, no tenía capacidad para considerarlo más que eso. ¿Por qué por un profeta? Porque los profetas de Dios habían sido siempre iconoclastas. ¿Qué es un iconoclasta? Los profetas eran siempre perseguidos porque ellos criticaban las cosas santas porque habían perdido su sentido. Y históricamente habían sido perseguidos. Yo no sé si tenemos tanto tiempo, pero fíjense, me gustaría leer Isaías capítulo 1 para que vean cómo pensaban los profetas, y lo van a ver en toda la Biblia. Isaías capítulo 1. ¿Pueden prender las luces de vuelta? Yo me olvidé pedir que prendan las luces. Isaías capítulo 1, versículo 10. Fíjense lo que dice versículos 10 en adelante. Esto el profeta Isaías le dije a los líderes, ¿de quién? A los líderes del pueblo de Dios, a los líderes de aquellos que tenían el templo y que decían, templo de Jehová es este, nunca nos va a pasar nada, nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos la verdad, nadie nos va a hacer nada. Y entonces dice, príncipe de Sodoma, versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Cuando Isaías le está diciendo a los líderes de Israel, príncipes de Sodoma, ¿qué les está diciendo?
de acuerdo a nuestra manera de pensar, les está diciendo príncipes, y perdónense, perdón, no quiero ofender a nadie, pero les está diciendo príncipe de homosexuales, manga de homosexuales. Y con eso no estoy vituperando a los homosexuales, sino lo que está haciendo Isaías, le dice, ustedes que consideran tan bajos a los homosexuales, ustedes que consideran que son ¿cómo se dice? La miseria del mundo, quiero decirles que ustedes, eso que se consideran ustedes, son mucho peores todavía. En la mente, o sea, para Dios no es tan, y perdonen lo que voy a decir, yo sé que esto se va a malinterpretar también, para Dios no es tanto problema un homosexual, no es tanto problema un drogadicto, no es tanto problema un adúltero, no, para Dios el problema son los orgullosos. Somos los orgullosos. Ese es el principal pecado, ese es el principal problema. Y detrás de toda manifestación de pecado está el problema del orgullo. Entonces no tiene tanto sentido que hable del pecado cuando no estoy dispuesto a entregar mi orgullo. Pero nosotros los religiosos tenemos una especialidad en catalogar pecados peores y generalmente a los peores los catalogamos como son los menores para Dios. Y a los peores para Dios los hacemos como si fueran los menores para Dios. No, Dios ve las cosas de una manera diferente a la que nosotros vemos. Y entonces dice, versículo 11 dice, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de gracia de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No quiero más sacrificios, no quiero más los rituales de la iglesia, no quiero más santas cenas, si ustedes no están dispuestos a entregarse. Versículo 13 dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, sábado y el convocar asambleas no los puedo sufrir, o sea, me son inaguantables, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas, a vuestras fiestas solemnes me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, ¿qué decían los judíos cuando escuchaban a los profetas? Decían, están en contra de la iglesia, están en contra del judaísmo, porque están tirando abajo los sacrificios, las cosas que Dios ha mandado que hagamos. Y la gente se lo creía, Porque la gente cuando sigue a sistemas no piensa. La gente que sigue a sistemas humanos no piensa. Y por eso le gusta seguir a sistemas humanos, para no pensar. Y llámenle sistema al que ustedes quieren, religioso, político, de salud, de lo que sea. Pero preferimos que se reúnan comisiones para decidir qué es lo que van a hacer por nosotros y le entregamos eso y nosotros hacemos todo como un rebaño, hacemos todo lo que nos dicen desde arriba sin pensar. Y eso era lo que pasaba con el pueblo judío. Y entonces se enojaban porque los profetas parecía que tiraban abajo la religión. Entonces después el profeta empieza a decir, y van a ver los pecados que denuncian los profetas, son todos pecados de relación. Ustedes no van a ver que dice, porque van sin corbata a la iglesia y por eso Dios está enojado. No van a escuchar eso. No van a escuchar un profeta diciendo, porque usan aritos y entonces, ¿por qué usan aritos? Sí, hay algunos versículos de Isaías que hablan de los aros y todo eso, pero hablan como una manifestación de orgullo. No es porque el que no usa tenga o no tenga orgullo. O sea, no depende de si uso o no uso, si tengo orgullo o no. Depende quién es al Dios a que sirvo. Nos encanta hacer de las cosas externas el símbolo de la verdadera religión para no tener que cambiar. Es muy fácil ponerme una corbata y decir soy consagrado. Yo sé que esto ya no, en ningún lado exigen la corbata, pero tomo este tema porque ya no es sensible. Si tocara otro tema sería muy sensible. Pero hubo una época que el que se ponía corbata y subía acá era consagrado porque tenía la corbata. Y el que no tenía la corbata y subía acá era un pecador. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de esa época.
Cosas externas, superficiales. Yo podía subir con una corbata y ser el pecador más empedernido, pero porque tenía corbata, no era pecador. Lo mismo pasa con la doctrina. Definimos quién es cristiano o quién no es cristiano de acuerdo a la doctrina que cree. Y si cree la doctrina correcta, es un gran cristiano. Y si cree la doctrina incorrecta, es un cristiano más o menos. Pero el cristiano que cree la doctrina correcta puede chismosear, puede faltar el respeto a la gente, puede ser un autoritario, pero cree en la doctrina correcta. Incoherencias de la religión. Y por eso Jesús y los profetas venían a cambiar eso. Y no me voy a detener ya en Isaías, pero quiero volver a lo que Jesús hizo. Por eso ustedes van a ver que cuando Nicodemo se acerca a Jesús, sí creía que era un profeta. La gente, pero todavía no se dan cuenta que Jesús era Dios en la carne. ¿Por qué no se daban cuenta? Porque no podía ser alguien tan sencillo, Dios con nosotros. Un humilde carpintero. Alguien que parecía que estaba en contra de la iglesia. Jesús no estaba en contra de la iglesia, amaba a la iglesia. Y la amaba más que nadie. Pero los líderes, como le estaban tocando donde tenían el corazón, que eran los tesoros y la comodidad, cuando Jesús propuso un cambio, que era el Dios con nosotros, lo empezaron a acusar. Y desde allí empezaron, ni bien comenzó su ministerio, empezaron a pensar en matarlo. ¿Qué hubieras pensado tú de Jesús si hubieras estado allí? ¿Qué pensarías tú de una persona que llega hoy que nadie conoce? Y que propone cambios. Los que estamos hace mucho tiempo en la religión, tendemos a desarrollar el mayor pecado por el cual la religión fue instituida. Por la única razón que Dios puso la religión verdadera es para que eliminemos el orgullo. Pero justamente parece que mientras más estamos en una religión formal, más orgullo desarrollamos. Y yo me acuerdo cuando estaba trabajando en una iglesia que estaba dando estudios bíblicos a la gente y la gente empezaba a venir a la iglesia y venía a las escuelas sabáticas. Y yo estaba en esas escuelas sabáticas y escuchaba a la gente. Entonces opinaban y entonces se daban vuelta a los adventistas y le decían, vos sos nuevito, todavía no sabés mucho, ya te vamos a explicar. Nos encanta ponernos en una plataforma, nosotros, como decir, nosotros la tenemos más clara que todo el mundo. Porque definimos bien una doctrina. No hay que definir doctrina, hay que vivir vida. Y por eso van a ver que los profetas, como decía, nunca dicen Dios no quiere que sigan en esta actitud porque tienen la doctrina equivocada, sino que lo que decían los profetas es, Dios está hastiado porque ustedes tienen la actitud incorrecta. Y cuando tenemos la actitud incorrecta, no sirve de nada todo lo bueno que Dios nos puede dar. Absolutamente de nada. ¿Qué hubieras pensado tú de Jesús? Los judíos reaccionaron. En versículo 18, Juan capítulo 2, 18 dice, los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A ver si es interesante. Los judíos van y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Y esa pregunta tiene tácitamente un montón de pensamientos, de cosas escondidas. Ellos no están diciendo ¿qué señal nos das? Le está diciendo, ¿quién eres tú para venir a nosotros a decirnos lo que hay que hacer? A ver, muéstrame dónde estudiaste. Porque para ellos esos eran los criterios de autoridad. A ver, muéstrame el PhD que tienes. A ver, muéstrame qué cargo tienes en el templo.
A ver, muéstrame cuántas iglesias plantaron tus padres que fueron pastores y que fueron pioneros en este movimiento. ¿Con qué autoridad? Y ellos sabían que no había autoridad en Jesús, autoridad para ellos, y por eso querían que la gente vea que Jesús no tenía autoridad. Pero la gente notaba en Jesús una autoridad que nunca la definía la sociedad, pero que era una autoridad más poderosa que hacía que la gente se rinda. Y Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Les hago una pregunta. Cuando Jesús dijo eso, ¿entendieron los judíos lo que Jesús le estaba diciendo? Acá los voy a desafiar yo. Para mí sí lo entendieron. Nada más que quisieron a Jesús llevarlo hacia donde ellos querían. ¿Qué querían ellos? Mostrar que Jesús estaba en contra del templo. Entonces ellos dicen, adelante de todo el pueblo, para que ¡ah! Está desafiando el templo. El templo que por 46 años ha sido construido, que es una de las maravillas del mundo. Y de paso, el templo todavía estaba siendo construido. El templo recién terminó de ser construido en el año 64 después de Cristo. ¿Y cuándo se destruyó? En el año 70. O sea que lo disfrutaron nuevito solamente 6 años. Y por eso, ¿se acuerdan cuando le llevaron a María Magdalena a Jesús? Jesús escribió en el polvo. ¿Por qué? Porque todavía había polvo, porque estaban en construcción todavía. Pero ellos entendieron. ¿Y por qué les digo que entendieron que Jesús se estaba refiriendo a él? Porque si ustedes van a Mateo capítulo 27, versículos 63 al 64, Mateo 27, cuando Jesús muere, vamos al 62, al 63, 62 y 63. Mateo 27, 62 y 63. Cuando Jesús había muerto y lo pusieron en la tumba, dice el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y fíjense que los sacerdotes eran de los saduceos y los fariseos eran fariseos, que siempre estaban enemistados. Pero apareció Jesús y esas personas que estaban siempre enemistadas ¿cómo se dice? Se hicieron cómplices en contra de Jesús. Jesús une a todos, o sea, une en una guerra a todos los que quieren destruirlo. Pero no los une en realidad, los hace cómplices. Ahora, fíjense, y perdón, eso no lo iba a aclarar, pero lo estoy aclarando nomás. Voy a 62 de vuelta. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sean que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. ¿Se dieron cuenta de qué estaba hablando Jesús cuando dijo destruyan este templo? Se dieron cuenta, y se dieron cuenta que estaba hablando de Él. Pero ellos quisieron llevarlo al templo físico. ¿Por qué? Porque Jesús venía a redefinir la religión, Jesús venía a redefinir todo. ¿Qué venía Jesús a decir? Ya este templo no sirve, yo soy el templo. Esto es un medio y a los medios llega un momento que cuando ya no sirven hay que destruirlos. Y no es que Jesús venía a destruirlo, sino que le venía a dar el nuevo sentido porque Él era el templo. Él era el sacrificio, Él era el agua, Él era el bautismo, Él era todo. Jesús redefine todo y viene a mostrar que ya la religión no es a través de medios, sino que ahora es el único medio que Él nos lleva al Padre. No necesitamos más cosas que nos lleven a Jesús. Ya nosotros podemos estar en Jesús. Jesús viene a redefinir todo. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a que Jesús redefina todo en tu vida? ¿Incluso la religión? Porque si hay algo que nos cuesta, es dejar que Jesús redefina la religión. Porque nosotros queremos seguir con la religión que aprendimos de nuestros abuelitos.
Queremos seguir con la religión que nos hizo sentir cómodos por una época, donde teníamos un lugar donde nos entreteníamos espiritualmente. Porque las iglesias han llegado muchas veces a ser lugares de entretenimiento espiritual. Programas, 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 programas y programas. Y más programas todavía. Para ver quién se destaca más. Para ver quién hace el mejor programa. ¿Quién tiene el mejor hijo o la mejor hija que toca el mejor instrumento? ¿Quién es el que bautiza más? ¿Cuál es la iglesia que da más diezmos y ofrendas? Hacemos un fin de las cosas que son medios y contaminamos todo. Jesús es la ofrenda. Jesús es el templo. Jesús es Dios con nosotros. Y cuando Jesús sea Dios con nosotros, la religión va a tener un poder que es el poder que va a transformar al mundo. Jesús redefine la religión y quiere mostrar que Él es el templo. Pero ¿saben qué? Jesús no hace solamente eso. Después sus seguidores en el Nuevo Testamento ahora dicen, no solamente Jesús es el templo, sino ¿quién es el templo también? A ver, ¿quién es el templo también? Primera de Pedro 2, 4 al 5. Primera de Pedro 2, 4 al 5 dice, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, escuchen bien, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesús es la piedra viva, pero todos los que aceptan a Jesús son ¿qué también? Son piedras vivientes. Y somos construidos en Él. Y ya no hay iglesia, ahora somos iglesia. Y por eso el título del sermón es no vayas, sé una. No vayas a la iglesia, no vayas a un templo, sé un templo. No tiene sentido venir aquí si es que no soy. Yo tengo que dejar que Dios entre en mi vida y tengo que ser templo del Espíritu, templo de Cristo. Y cuando soy templo de Cristo, la iglesia no está en Forest City. La iglesia está donde los templos estén. Seremos templos vivos en nuestro trabajo. Seremos templos vivos en jugando al fútbol. Seremos templos vivos de vacaciones. Seremos templos en todos lados. Seremos templos vivos en nuestra familia. Seremos templos vivos en las juntas de iglesia. Allí está el poder de la iglesia, no está en un edificio, no está en un programa. Está en que aquellos que venimos seamos templo, seamos iglesia. Por eso 1 Corintios 6:19, tenía muchos más versículos, pero para que ustedes vean. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pero nos gusta usar este versículo para ser vegetarianos, para la salud. No, no es para la salud. Tú y yo somos templo, si es que queremos. Debemos dejar que Jesús habite. Debemos vivir para Jesús. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria. Pero nosotros no, estamos si es la denominación correcta. ¿De qué denominación es este templo? Es Cristo. Y por eso Cristo le dijo a la samaritana, va a llegar un momento que no va a ser ni en el templo de Jerusalén, ni en el monte Gerizim. No va a haber templo porque ustedes serán templo. Porque yo soy el templo y yo voy a habitar en ustedes. ¿Qué poder tendría la iglesia si todos fuéramos templo? ¿Qué poder tendría la iglesia si todos viviéramos para Cristo? Y esto no sea una formalidad simplemente y después nos vamos y nos peleamos en las juntas como perros y gatos. ¿Qué poder habría en nuestra familia si fuéramos templo del Espíritu?
Es allí que se va a formar un movimiento. Y ese movimiento va a ser final. ¿Y sabes qué? Dicen que aquí nos tenemos que preparar para el cielo, ¿verdad? Apocalipsis 21, 22 dice algo interesante. Describiendo la nueva Jerusalén, la tierra nueva, dice: en ella no vi templo, por el que el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. No hay un templo, es Él el templo, es Jesús. Esta pandemia nos hizo mucho bien, a pesar de que trajo tanto dolor. Porque esta pandemia nos mostró que esto no es el templo. Somos nosotros, si queremos. Y el que estaba acostumbrado a un entretenimiento espiritual se fue muriendo porque necesitaba el templo, porque necesitaba la junta, necesitaba estar... No, y sí, necesitamos el compañerismo cristiano, sin duda. Y es hermoso ahora estar aquí. Pero tú y yo somos templo. Y eso nunca se cerró. Nunca. Si es que vivimos en Cristo. Ahora, si somos simplemente adventistas, que venimos a discutir una junta, que estamos discutiendo si predicó la doctrina correcta o predicó la doctrina incorrecta, simplemente somos otra cosa. Y por eso yo no sé cuál es tu condición, pero quiero terminar invitándote. Yo cuando analizo mi templo me doy cuenta que hay muchas cosas que son buenas, pero que compiten con Jesús, para que Jesús sea el centro. Y por eso quiero invitarte en esta mañana, ¿qué tal si le dejas entrar a Jesús a su templo? ¿Y sabes qué? Él va a agarrar un azote, pero no para castigarte, sino para tirar aquellas cosas que no te dan la felicidad que tú debieras tener, para que Él sea el rey en la casa de Él que es tu vida. Y quiero hacer un llamado a Forest City, a los líderes de Forest City. ¿Qué tal, líderes de Forest City, si nos transformamos en un templo cada uno? ¿Qué tal, pastores de Forest City? Yo soy uno y yo sé, si nos transformamos en un templo de Dios, individualmente. ¿Qué tal, junta de iglesia, si nos transformamos en un templo? ¿Qué tal si empezamos a darle importancia a las cosas que Dios le da importancia y dejamos que Jesús entre con un azote y empiece a sacar todo aquello que compite con el honor a Él? ¿Sabes qué? Cuando Jesús agarra un azote, lo hace con ternura. Y solamente hará aquello que está evitando tu completa felicidad y tu gozo en Él. Cuando todos nosotros seamos templo, la gente que venga a esta iglesia va a respirar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No se necesita ley, dice Pablo, porque ese es Cristo y Él es nuestro Rey. Que Dios te bendiga.